taller para cuidadores del año 2021. Continuamos con la doctora Claudia Madrigal, ella es auxiliar de enfermería, psicóloga del grupo de neurociencias. Claudia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ella nos trae terapia respiratoria y drenaje postural. Muy buenos días a todos. Les agradecemos en nombre de Neurociencias la asistencia que ha sido maravillosa en estas dos jornadas. Lo ideal en el día de hoy en terapia respiratoria y lo que es en drenaje postural es que nosotros empecemos de una vez a ponerlo en práctica, incluso en nosotros mismos, porque muchas veces nosotros como cuidadores tenemos síntomas, entonces es rico que también los utilicemos no solo con los pacientes, sino también con nosotros mismos cuando tenemos alguna dificultad respiratoria, o tomarlo como ejercicio diario, como actividad física, y se van a dar cuenta que es rico sentirse tranquilito a nivel respiratorio, el poder ir fortaleciendo los músculos, el ir fortaleciendo nuestro sistema respiratorio, nos va a permitir una mejor oxigenación en todo el cuerpo. Entonces, es interesante que nosotros empecemos con nosotros mismos y obviamente aplicarlo con los pacientes. Entonces, les pido el favor que durante el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, también vamos poniendo en práctica algunas posiciones de nuestras manos, vamos utilizando, digamos, a Claudia, nosotros mismos. Sí, dime. discúlpame que te interrumpa, es que no estamos viendo tu presentación. Perfecto. Adicionalmente, Claudia, Sí, ¿nos puedes hablar un poquito más duro? perfecto. Muchas gracias. Le voy a poner un poquito de volumen, me dicen hasta dónde. ¿Cómo lo Dale, sienten? así está bien, muchas gracias. O si le disminuimos un poquito, porque No, mi así tono está de muy voz bien. a veces se me ahoga mucho. Bueno, Muchas gracias, Claudia. ¿lo anterior se alcanzó a escuchar o se escuchó muy bajo? Yo creo que se escuchó un poquito bajo y Bueno, nos listo, puedes yo. como repetir la última parte y poner la presentación en modo presentación. Perfecto. Es importante. Y les decía que debemos partir de nosotros como cuidadores en los ejercicios respiratorios para fortalecer nuestros pulmones, también cuando estemos sintomáticos, para que esto nos ayude a drenar. En la medida que vamos transcurriendo durante el ratico que vamos a estar junticos, quiero que sean muy participativos y también que vayan haciendo los ejercicios. Yo les voy diciendo cuándo para que lo hagamos un poquito interactivo y realmente logremos los objetivos cuando lo estemos haciendo con los pacientes. Entonces, rico que empecemos a hacerlo un poquito interactivo y que empecemos por nosotros en casa cuando tenemos dificultades. ¿Listo? Entonces, la terapia respiratoria y el drenaje postural es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces evitamos complicaciones, como cuáles, como la neumonía, evitamos que esas neumonías cuando ya dan se compliquen, evitamos que los pacientes se nos afecten a nivel respiratorio y tengan otras, digamos, otras consecuencias mayores como algunos colapsos, algunas consecuencias que pueden generarse a partir de infecciones severas, y esto se puede evitar a través de unos buenos drenajes posturales y a través de una buena terapia respiratoria, porque en la medida que nosotros la tomemos habitualmente, podemos ir sacando la secreción de nuestros pulmones, el moquito. Diariamente nosotros tenemos salida de moquito, ¿cierto? Cuando nosotros expiramos, sale moquito, nosotros no lo alcanzamos a ver, o hay veces que sí lo alcanzamos a sentir en nuestra garganta y alcanza, es normal, diariamente nosotros lo tenemos. Lo que vamos a evitar es la acumulación de ese moco en las paredes de los pulmones para que realmente logremos irlo evacuando, irlo sacando diariamente.
Y los ejercicios los debemos hacer, mejor dicho, la terapia respiratoria y el drenaje postural se debe hacer a necesidad del paciente, pero lo podemos implementar diariamente, dependiendo de cada paciente, y enseguida vamos a mirar esa parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la terapia respiratoria? Vamos a sacar moquitos. Esos moquitos nos van a permitir entonces tener una respiración mejor, ¿cierto? ¿Y dónde los vamos a sacar? En cada uno de nuestros pulmones. Nosotros tenemos 5 lóbulos y en el pulmón derecho tenemos 3, en el pulmón izquierdo tenemos solamente 2. Entonces es importante que nosotros también, cuando vamos a realizar la terapia respiratoria o cuando vamos a realizar el drenaje postural, que enseguida vamos a ver en qué pacientes se indica y en qué pacientes no, vamos evacuando todas esos moquitos que se van pegando en las paredes del pulmón. Pueden ser utilizados principalmente en esos pacientes que tienen algunas infecciones respiratorias, algunas enfermedades pulmonares obstructivas, algunos problemas, por ejemplo, cuando hay fibrosis quística, ¿sí? Cuando tenemos atelectasias, que es cuando una partecita del pulmón está deterioradita y necesitamos ayudarle un poco para drenar ese moquito de los pulmones, ¿cierto? Se recomienda lo indicado de la terapia respiratoria, lo indicado sería que el médico, el terapeuta respiratorio o el fisioterapeuta nos den el aval que lo podemos hacer, ¿cierto? Pero enseguida miramos por qué. Pero si no tenemos el aval, pero no tenemos las contraindicaciones para no hacerlo, lo podemos ir haciendo. Obviamente, en la medida que el paciente nos vaya resistiendo y que el paciente vaya haciendo un asunto positivo, no negativo. Es decir, si el paciente se nos marea, si el paciente empieza a tener, digamos, sudoración, malestar, hay que consultar cuando estamos haciendo la terapia respiratoria, porque pueden haber otras enfermedades que no se han diagnosticado y que debemos atender clínicamente. Entonces, ¿en qué pacientes está contraindicada la terapia respiratoria o el drenaje postural? En esos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares o enfermedades cerebrovasculares, los pacientes que han tenido cirugía de cráneo y esas cirugías de cabeza, y los que han tenido problemas en el sistema osteoarticular, que es debilitado o han tenido dificultades allí. Entonces es importante que nosotros, ante estos pacientes, ahí sí debe ser por indicación netamente médica, ¿cierto? Si es un paciente que viene sano, que no ha tenido pues algunos antecedentes, digamos, donde esté contraindicado, lo podemos hacer. Entonces, los pacientes en los que no debemos realizar ni la terapia respiratoria ni el drenaje postural, y también tenemos allí los pacientes que han tenido estados asmáticos, los pacientes epilépticos, los que han tenido fracturas recientes, alteraciones en el ritmo cardíaco, hemorragias cerebrales, edema cerebral, también esos pacientes que han tenido tórax inestable o que han tenido edema de pulmón o otras alteraciones de pulmones específicas. Entonces es importante que estos pacientes, como es contraindicado en ellos, no se debe realizar sin orden médica o sin orden de terapeuta respiratorio o el fisioterapeuta. Es importante tener en cuenta eso. ¿Y qué hacemos nosotros cuando respiramos? ¿Cierto? Es algo que hacemos diariamente y nosotros lo que hacemos es ingresar nuestro oxígeno y nos sale y eliminamos lo que es el CO2, ¿cierto? Del cuerpo. Cuando sale el CO2, usualmente sale con algunas mucosidades que vamos teniendo diariamente en nuestro cuerpo, que son normales,
Y hay una, digamos, una cantidad que es normal y que la que vamos eliminando. Pero en ocasiones, de acuerdo con la vulnerabilidad de cada paciente, se pueden ir quedando aferraditas o por algunas patologías, ¿cierto? Algunas enfermedades. El aire que entra usualmente es un aire que está filtrado cuando entra a nuestro cuerpo modifica su temperatura a la temperatura corporal y en muchos casos también hay algunas maquinitas que pueden proporcionar o por medios físicos también se puede proporcionar, ven que y muchas veces tenemos que humidificar el aire que entra, pues ese frasquito que colocamos en los tanques de oxígeno o en los eléctricos, vemos que hay un tarrito donde se recupla una agüita, esa agüita es humidificante, es decir, se humedece el aire que ingresa a nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero a veces cuando el aire es demasiado húmedo, pueden haber problemas respiratorios o cuando el aire no entra en las condiciones adecuadas, podemos tener falencia de oxígeno y pueden generarse alteraciones. Es importante que nos ubiquemos en estos pulmoncitos, y miremos cómo el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y como el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros cuando hacemos terapia respiratoria, la vamos a hacer en cada uno de los lóbulos y debemos ser organizados cuando hacemos la terapia respiratoria. Siempre debe ser, digamos, de abajo hacia arriba, ¿sí? Y debemos realizarla en una forma rítmica. Entonces acá tenemos lo que es el frente de los pulmones y esta es la parte posterior o la parte de atrás de los pulmones. Entonces ubiquemos en la parte de adelante de nuestro cuerpo, en la parte de atrás de nuestro cuerpo y miremos las zonitas que tiene el pulmón, que tiene una zona apical que es la zona alta, ¿sí? Y tenemos la zona posterior basal, que es la zona baja, ¿sí? Y acá tenemos la zona superior, que es una partecita fundamental donde nosotros debemos tener en cuenta para poder hacer el drenaje. El drenaje cuando lo vamos a realizar, lo debemos realizar y más o menos en los mismos tiempos en cada uno de los lóbulos, ¿sí? En cada uno de los lóbulos, porque eso va a permitir que realmente podamos movilizar toda la secreción de los pulmones. Tenemos que cuando nosotros respiramos, tenemos comprometidos no solamente los pulmones, sino que también está comprometido nuestro músculo esquelético, nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema pulmonar como tal, ¿cierto? Entonces, también tenemos que tener en cuenta las características del paciente al cual le estamos haciendo la terapia respiratoria o le estamos haciendo el drenaje postural. Es fundamental que nosotros miremos en qué fase, si tiene una demencia, en qué fase está, para que sepamos cómo y qué debemos hacer. Porque no es lo mismo al paciente que está en una fase inicial, ¿sí? Y en un deterioro leve, ¿sí? Donde todavía podemos ir hablando con él puede cumplir las órdenes, podemos ir trabajando a un paciente que ya está en cama y a un paciente que ya tiene daño neurológico o que ya sus pulmoncitos no responden o que él no puede responder ante las órdenes que nosotros damos. Entonces, podemos ver que allí ya puede haber una atrofia muscular por desuso, puede haber también deterioro, disminución de los movimientos respiratorios, ineficiencia de los mecanismos respiratorios y más riesgo de atelectasia, ¿cierto? Recuerden que la atelectasia es esos dañitos pulmonares y esos colapsos de pulmón. Entonces, que pueden haberse generado por, digamos, por anestesias, por algunas infecciones, otras enfermedades o algunos traumas o alteraciones
y que pudo haber tenido nuestro paciente. Es importante que tengamos en cuenta estas técnicas básicamente con nuestros pacientes que están en demencia, ¿cierto? Hay muchas técnicas, pero en lo que es la terapia respiratoria, las más indicadas, según la literatura y las revisiones que realicé y que vienen realizando muchos del grupo, en los diferentes, digamos, en las diferentes demencias, en los diferentes escenarios de trabajo, vemos que hay unas que son específicamente que podemos utilizar, pero eso sí, vuelvo y repito, es importante saber en qué fase está el paciente y qué condiciones tiene y tener en cuenta cuando no está indicado en ellos, ¿cierto? Y en qué paciente sí está indicado, ¿cierto? Entonces, Claudia, sí, dime. qué pena interrumpirte. Nos dicen en el chat que se escucha un poco bajo, entonces si le puedes subir un poquito de volumen y ya, que está muy importante la información, que muchas gracias por todo lo que les estás diciendo, pero entonces que si puedes subirle un poquito al volumen. Claro que sí. O ponerte la diadema. Yo tengo en este momento el micrófono y cuéntenme ahí cómo me escuchan. Ahí cómo me escuchan. Ahí creo que está mejor. Pero todavía falta, porque si no cambio a... Dale ahí que te estaremos avisando, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, por favor, disculpe. Uy. Ahí están viendo la diapositiva. Sí. Sí. Bueno. Ahí no se ve. No se ve. No sé qué me pasa. Ahí. Sí, ahí está bien. Bueno, ahí están en la de técnicas, en este momento. Sí. Listo. Entonces, dentro de las técnicas que debemos utilizar, están lo que es la compresión torácica, la percusión, lo que es la vibración, la respiración profunda, las maniobras de tos asistida. Estas son las que debemos utilizar con nuestros pacientes. Entonces, dentro de estas técnicas tenemos también que, para poder utilizar estas técnicas, tener, digamos, unas características especiales para el manejo de nuestras manos, ¿cierto? El manejo de la mano cóncava, el puño percusión o el borde cubital o digital. Yo más adelantico ya les voy mostrando. Por ejemplo, la mano cóncava es esta posición de la mano, ¿sí? La mano en forma de copa que vamos a utilizar. El puño percusión es la manito cerrada, ¿sí? El borde cubital es que con el borde inferior vamos a hacer los masajitos, ¿sí? Sobre el cuerpo del paciente. Y lo que es digital, que es con nuestros deditos, ¿sí? Con nuestros dedos que podemos hacer la percusión. Entonces es importante tener en cuenta tanto las técnicas generales como la forma como vamos a utilizar la mano.
Para el drenaje postural se usa la gravedad para ayudar a mover el moco, ¿cierto? Y debemos tener en cuenta que de acuerdo al lóbulo que vamos a trabajar es la posición que debemos tener con el paciente. Y también podemos trabajar sentados, acostados o en posiciones en que el paciente esté cómodo, pero que logremos el objetivo de hacer lo que es el drenaje postural. Lo indicado a nivel general es iniciar con el paciente sentado. Como vemos en la diapositiva, en esta primera figura, la posición de drenaje. Aquí vamos a drenar lo que es los lóbulos superiores, ¿ya? Los lóbulos superiores, y si nosotros movilizamos la secreción, posteriormente, cuando estamos en las otras posiciones, lo podemos ir drenando, ¿ya? Acá, entonces, acá vamos a hacer lo que es la percusión, ¿cierto? Acá ya pasamos, pero la percusión me devuelvo en el lóbulo superior. Luego pasamos al lóbulo inferior para el drenaje, ¿sí? En esta parte superior del lóbulo inferior. Y acá tenemos lo que es en la parte inferior, que debemos poner el paciente lateralizado. Y ojalá con las piernitas un poquito más altas. Para ello podemos utilizar cobijitas, podemos utilizar cojines, podemos utilizar almohadas, o si tenemos las camas de movimiento o las camas eléctricas, podemos utilizarlas para este tipo de actividad o técnica respiratoria, ¿cierto? Luego que hacemos un lado, pasamos al lado siguiente y acá vemos cómo podemos realizar lo que son la posición del drenaje en los lóbulos superiores, segmentos anteriores, ¿cierto? Que sería ya la parte del frente, arriba. Y acá, posterior, ¿cierto? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que esta posición se denomina la posición supino, la posición lateral, prono, ¿cierto? Más que el saber qué tipo digamos, posición, es importante que tengamos en cuenta también las contraindicaciones para estas posiciones. Por ejemplo, una persona que tenga tórax inestable, que tenga lesiones vertebrales o medulares, quemaduras digamos, quemaduras en el tórax anterior, fracturas de pelvis, o que esté politraumatizado, quiero decir que tenga varios traumas, y mayor riesgo de desacomodación de los catéteres cuando tienen sonda vesical, sonda nasogástrica, colostomía, o cuando tengan cualquier tipo de sonda. Entonces, estas posiciones están contraindicadas en estos pacientes. Entonces es importante tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos para saber qué tipo de terapia respiratoria o drenaje postural vamos a realizar. La persona que atiende al paciente golpetea la pared del tórax por encima del segmento del pulmón que se desea drenar, como lo vimos en las figuras de los pulmones, ¿cierto? Entonces nos debemos ubicar en esos 5 lóbulos, teniendo en cuenta que nosotros siempre debemos hacerlo sobre las costillas, nunca sobre el esternón o sobre la columna. El drenaje y la terapia respiratoria siempre la debemos hacer sobre las costillas, ¿ya? Es importante tener en cuenta esto. Entonces, en la percusión, golpeteamos la pared del tórax por encima del segmento del pulmón que se desea drenar. Esto hace que las secreciones pasen hacia las vías respiratorias más grandes, ¿cierto? Y es decir, que se movilicen esas secreciones y las podamos ir sacando en la medida que vamos haciendo la terapia respiratoria. La percusión del tórax.
nos va a permitir el desprendimiento de secreciones adheridas a las paredes de la vía aérea. Y también nos va a promover el desalojo de tapones del moco y nos va a favorecer el desplazamiento de las secreciones hiperviscosas, porque a veces puede estar la secreción en cantidades normalitas, pero demasiado viscosa, lo que hace que se presenten algunas dificultades respiratorias. Bueno, entonces aquí sí necesito que cada uno de ustedes en sus casas empecemos a colocar nuestras manitos en forma de copa. Vamos a colocar la mano en forma de copa y vamos a generar en nuestro cuerpo, vamos a hacer como si estuviéramos haciendo el drenaje con el paciente, pero lo vamos a hacer en nuestro cuerpo. Yo necesito que ustedes escuchen cuando se realiza en forma plana, ¿sí? Y cuando ponemos ya la mano en forma de copa, que el sonido es diferente, es un sonido hueco, y es lo que debemos buscar cada vez que lo hacemos con el paciente. Y la percusión se realiza en una forma rítmica, en una forma, digamos, manteniendo una fuerza en nuestro cuerpo sin que vamos a hacer daño al paciente ni hacer, digamos, demasiada fuerza, ni tampoco que no logremos el objetivo. Pero entonces hagámoslo en nuestro cuerpo. ¿Listo? Vamos a hacernos y vamos a empezar de abajo hacia arriba. Sobre las costillas, vamos a hacernos con los pacientes, vamos a hacerlo más o menos de 4 a 5 minutos en cada lóbulo, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer de 4 a 5 minutos, ¿sí? Vamos a hacer movimientos rítmicos, puede ser en forma de galopeo, ¿sí? O puede ser las dos manos juntas. Cuando tenemos una mano ocupadita o debemos sostener a nuestro paciente, la podemos hacer perfectamente con una sola mano. Y debemos entonces tener en cuenta siempre lo de los lóbulos de los pulmones para que sea de abajo hacia arriba. Es decir, para que vamos haciendo el desprendimiento del moco y realmente con la respiración logremos sacar. Entonces acuérdense, siempre sobre las costillas, ¿ya? Vamos a hacerlo, listo. Y vamos a hacer ahora lo que es la vibración, ¿sí? Acabamos de hacer percusión, vamos a hacer, y el más indicado es con la mano en copa, ¿cierto? La percusión. Ahora vamos a hacer lo que es la vibración. La vibración la vamos a hacer con la manito plana, pero deben ser unos movimientos muy finos y seguiditos. Pero se deben hacer cuando el paciente exhala, ¿sí? ¿Cuándo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a entrar nuestro aire al cuerpo, vamos a aumentar el abdomen lo que más podamos, es decir, vamos a utilizar nuestra máxima capacidad pulmonar. Vamos a contar 5, 4, 3, 2, 1. Exhalamos y mientras exhalamos vamos a hacer los movimientos de vibración, siempre cuando se exhala, ¿sí? Para que y siempre de abajo hacia arriba. Acá, porque no me alcanzo a ver bien, pero la idea es que sea de abajo hacia arriba y lo vamos haciendo en una forma continua, armónica y debemos realizarlos, ¿sí? Acuérdense, cuando estamos haciendo terapia respiratoria, podemos utilizar varias formas, pero en cada lóbulo nos debemos demorar de 4 a 5 minutos, más o menos 25 minutos en cada una de las sesiones. Y ¿cuándo lo debemos hacer? En las mañanas, en las noches, ¿sí? O antes de los alimentos
o hora y media o 2 horas posterior a los alimentos. ¿Sí? Acá vamos a ver un videito y donde podemos observar cómo se viene realizando. ¿Lo escuchan? Clau, no sé si tiene audio el video, pero no lo estamos escuchando. Cambio de posturas para Ahí lo están escuchando. colocar abajo del lado derecho Dime. del lado izquierdo y boca arriba. También se puede colocar el paciente. Pero muy bajo. No sé si lo puedes devolver y subirle un poquito el volumen antes de... Y ya. En este momento voy a ejemplificar cómo se hace. El drenaje postural se puede realizar desde 3 técnicas. La primera podría ser el cambio postural, la siguiente sería la percusión y la última la vibración. El cambio de posturas para el drenaje significa colocar al paciente boca abajo, del lado derecho, del lado izquierdo y boca arriba. También se puede colocar al paciente con elevación de la cabeza o elevación de los pies. En este momento voy a ejemplificar cómo se hace la percusión. Se coloca la mano con una forma de taza o de copa y se dan golpes en el tórax desde la parte baja hasta la parte alta del tórax. De esta forma. Se debe de escuchar este sonido y luego de esta forma. Todo el tórax del paciente, desde la parte de las bases de los pulmones hasta los ápices o partes altas de los pulmones. Luego debe de colocarse el paciente en una posición del lado izquierdo, por ejemplo. Luego se hace de la misma manera la técnica de percusión desde la base hasta la parte alta de los pulmones. Luego se pone el paciente boca arriba, se le hace de la misma forma desde la base hasta los ápices y el otro lado desde la base hasta los ápices. Esta es la forma de la percusión para drenaje postural. La otra forma es la vibración para drenaje postural. Se puede realizar con las manos o con una máquina que da una especie de masaje vibratorio de toda el área del tórax. Si fuera con las manos, tendría que pedirse al paciente que respire profundamente y cuando vaya a exhalar o sacar el aire, ahí se hace la vibración. Respira profundo. Ahora saca el aire. A ver, respira profundo. Ahora saca el aire. Respira profundo. Saca el aire. Otra vez. Saca. Se puede hacer de esta manera con las manos o si no con un aparatito que imita vibraciones. Entonces cuando el paciente está respirando hace un movimiento parecido a esta la parte y da la vibración. Bueno, ya pasamos, entonces sería como ejemplificar lo que venía explicando. Y ahora vamos a mirar lo que es la respiración profunda, ¿sí? Donde vamos a mover el moco y la técnica de respiración profunda, ¿sí? Que es una técnica donde vamos a movilizar el diafragma y el abdomen, ¿sí?
con la parte baja del tórax se usa para provocar la respiración profunda y mover el aire hacia la parte inferior de los pulmones. El abdomen se infla cuando la persona inspira y se hunde cuando expira. Quiero decir, vamos a respirar profundo, ¿sí? Con nuestras manitos las vamos a colocar acá en el abdomen. Cuando recibimos el aire, debemos aumentar el abdomen, como llenándonos. Y lo vamos a ir botando, lo vamos a ir botando. Y vamos con nuestras manos, vamos presionando la parte baja de las costillas en la zona donde está el diafragma, ¿sí? Sería justo en esta parte, lo vamos a ir apretando para que vamos haciendo presión con las manos para que nos ayude a sacar lo que es la secreción. ¿Listo? Entonces, cuando inspiramos, aumentamos el abdomen. Cuando exhalamos, lo contraemos y nos vamos apretando con las manos, ¿sí? Se utilizan los codos, las manos. El cuidador también puede ayudarle si hay alguna dificultad por parte del paciente con sus manos, entonces el cuidador puede ayudarle y obviamente hacerle presión con sus manos, pero recuerden que debe ser hasta donde el paciente resista, hasta donde el paciente se sienta bien. Si el paciente en algún momento siente mareo, malestar, dificultad para respirar, se siente cansadito, debemos parar la terapia respiratoria y debemos consultar al médico o al terapeuta, ya sea al fisioterapeuta o al terapeuta respiratorio. Y otra técnica es la tos, ¿sí? La tos inducida. Esta tos, nosotros vamos a entrar el aire y cuando vamos haciendo, entramos el aire y cuando exhalemos, al final vamos a producir la tos. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio todos. ¿Listo? Acuérdense de aumentar el abdomen, ¿ya? Cuando reciben el aire. Lo vamos botando suavemente. Y empecemos a producir tos. ¿Sí? Por un momento. Tomamos aire, lo botamos suavemente, nuevamente tomamos aire. Vamos a botar el aire. Y al final vamos a producir la tos. Eso mismo le vamos a indicar a los pacientes. Esta tos es muy buena porque por medio de la tos podemos botar esas secreciones. Cuando los tenemos en drenaje postural, es bueno que tengamos un pañito o que tengamos en que recogerle las secreciones, porque mientras vamos haciendo el drenaje se pueden ir y sacando las secreciones, entonces para que el paciente no se nos ensucie, no se nos ensucie la cama, así como nos lo explicó Pachito, tenemos que mantener un espacio óptimo, limpio y organizadito. Entonces es bueno que tengamos como precaución siempre tener una toallita o algo donde el paciente puede ir echando las secreciones que va expulsando. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta cuando nosotros producimos la tos que estamos haciendo. Nosotros inhalamos, ¿sí? En la primera figura vemos cuando recibimos el aire en los pulmones. Debemos tratar, cuando se hace el ejercicio, utilizar la máxima capacidad que tengamos de retener aire, ¿ya? Para que se pueda dar más movilización, obviamente, de acuerdo a las condiciones de cada uno de los pacientes. En segundo lugar, cuando detenemos el aire,
¿sí? Que vamos a empezar a contar 5, 4, 3, 2, 1, y ahí exhalamos, estamos en esta segunda fase. Y ya la expulsión, que sería cuando ya en cuenta regresiva, ya estamos en 1 y lo expulsamos. Mientras tanto, mientras el paciente está en ese momento, podemos ir haciendo un poquito de percusión, ¿sí? Para que se vayan movilizando las secreciones. Entonces 4, y mientras tanto se puede hacer, y 4, 3, 2, 1, se exhala, se continúa, se le pide al paciente que tosa y va a toser, ¿cierto? Recuerden que el pulmón tiene una capacidad máxima y también de acuerdo a las condiciones y de acuerdo también al paciente en las condiciones que se encuentre, si está, digamos, en una fase inicial, leve, moderada, podemos hacer los ejercicios respiratorios dirigidos a él. Y también podemos hacer el drenaje postural. Pero los pacientes que ya están en cama o que ya tienen daño neurológico, que ya están en una demencia, debemos hacer solamente lo que es el drenaje postural. ¿Por qué? Porque ellos no van a recibir las órdenes, porque muchas veces también los pulmones ya tienen dificultad en el funcionamiento, ya les da dificultad retener el aire. Entonces vamos a hacer lo que es el drenaje postural. Entonces, dentro de la tos asistida, debemos tener en cuenta la percusión del tórax, ¿cierto? Debemos hacer lo que indicábamos, en forma de copa, o si vamos a hacer percusión, pero recuerden que no son golpes secos, sino golpecitos que produzcan movimiento, ¿ya? Y entonces el que más vamos a utilizar, que es en forma de copa, que nuestras manitos van a estar en forma de copa, entonces vamos a hacer lo que es la percusión. Luego, la vibración, que es cuando exhalamos el aire, ¿sí? Que hacemos vibración. La compresión torácica, ¿sí? Que es en el momento que se hace, que vamos con nuestras manos, vamos a tenerlas en el abdomen para presionar un poco y salga todo el aire. Y lo que es tos asistida inducida, que lo acabamos de ver, que sería decirle al paciente que tosa, ¿sí? Incluso, entonces sería rico que cada uno de ustedes haga el ejercicio para que, o pidan que alguien se los realice, si tienen en este momento a alguien que los esté acompañando, para que de una vez vean el paso a paso y lo que se siente, el alivio que se siente al expulsar las secreciones que tenemos. Y si vemos que, digamos, no están saliendo secreciones, debemos mirar si podemos hacerlo un poquito más de tiempo, ¿sí? O poner un poco más de vigorosidad en lo que es la percusión. ¿Listo? Bueno, esta es otra técnica, ¿cierto? Cuando nosotros exhalamos, nosotros no, usualmente nosotros inhalamos, botamos por la boca, pero acá es fundamental la posición de la boca, que vamos a exhalar poca cantidad de aire y vamos a colocar la boca como si fuéramos a silbar o como si fuéramos a humedecer un espejo o un vidrio, ¿ya? ¿Sí? Es clave porque esto nos puede producir como si estuviéramos haciendo un soplido fuerte, como si estuviéramos apagando las velas de cumpleaños, y lo debemos hacer al máximo de aire que podamos sacar de nosotros. Al mismo tiempo se puede ir haciendo la punción torácica, ¿ya? Y como les decía ahora, ¿cuándo lo debemos hacer? ¿Cuándo debemos hacer la terapia respiratoria o el drenaje postural? Y cualquiera de las dos puede ser antes de las comidas o hora y media después de la comida, ¿sí? Ojalá las 2 horitas, ¿cierto? Porque a veces hay digestiones lentas,
Entonces, 2 horitas después de las comidas sería como lo indicado. El drenaje, pues se recomienda que sea en las horas de la mañana, en la tarde, pero se puede hacer en diferentes momentos del día. Se puede hacer 2, 3, 4 veces sin excederse. Y los tiempos, más o menos de 20 a 40 minutos. Acuérdense que debemos empezar con lo mínimo, 3, 4 minuticos, ir aumentando, digamos una semanita, 3, 4 minutos en cada lóbulo, luego pasar a 4, 5 y más o menos mantenernos 5, 6 minutos por cada uno de los lóbulos en el momento que se está haciendo. Y ya, es preferible hacerlo varios momentos en el día si el paciente tiene, digamos, muchas secreciones, tiene otros problemas respiratorios, entonces de acuerdo también como a la condición. Pero lo podemos utilizar como técnica, aunque el paciente no esté movilizando, no tenga digamos, una neumonía de base o no tenga alteraciones respiratorias, lo podemos hacer 2 veces al día, 3 veces, ¿ya? Y cogerlo como rutina, así como se hace la actividad física, el mover las articulaciones, digamos, el realizarle los masajes en el cuerpo, como lo veíamos ayer. Podemos cogerlo como rutina en esas actividades diarias y hacerlo. No está contraindicado si el paciente no tiene patologías de base, si no tiene enfermedades de base anteriores, como las mencionadas, o las que el médico considere por las cuales no se puede hacer, obviamente no está contraindicado. Entonces es rico preguntarle al médico, ¿se le puede hacer? ¿No se le puede hacer? No sobra y sería mucho mejor. Entonces, sería bueno, como les decía, aumentar lo que es la duración y la cantidad, de acuerdo a las condiciones del paciente, como el paciente nos vaya respondiendo. Ya en la fase final, cuando los pacientes, digamos, con enfermedad de Alzheimer o otras demencias, el paciente ya tiene algún deterioro neurológico, tiene ya inmovilidad, es decir, los pacientes que están en cama, usualmente hay mucha debilidad muscular y el reflejo de la tos se disminuye por tal motivo. Lo que debemos hacer es el drenaje postural, porque cuando hay ese síntoma de inmovilidad, hay un desacondicionamiento, hay una declinación funcional y hay una inmovilidad que impide que podamos hacer lo que es la terapia respiratoria, pero sí podemos hacer el drenaje postural, que le va a ayudar mucho al paciente para que no se acumulen esas secreciones y no tenga, digamos, otras afecciones. Y vamos a evitar, porque muchos de nuestros pacientes que están en cama con cualquier patología, una de las complicaciones más grandes son las neumonías o los problemas bronquiales o los problemas respiratorios. Entonces, si nosotros les vamos ayudando a que esos pulmoncitos estén fuertes, resistentes y que vayan teniendo, digamos, una buena respuesta, vamos a generar que haya mejor salida de secreciones, mejor salida de moco, que va a generar ese alivio que necesitamos. Entonces, en el compromiso respiratorio asociado, vemos que en los pacientes que ya tienen inmovilidad, que están en cama, hay debilidad en los músculos respiratorios, hay inhabilidad para tomar aire profundo, hay disfunción valvular y hay problemas incluso cerebrales, neurológicos, y hay habilidad reducida para cerrar y abrir la glotis. Y los músculos también están debilitados, entonces debemos tener en cuenta todo esto. Entonces, tips importantes. Tener en cuenta qué enfermedades anteriores, traumas o cirugías tenga el paciente para poder hacer la terapia respiratoria. 2. Debemos saber en qué estadio o en qué momento está el paciente para poder saber qué tipo de terapia y cómo la dirigimos, ¿cierto? 3. Debe ser en un momento, digamos, que sea agradable. Podemos poner música, podemos poner, digamos,
algo agradable en el medio. Si, digamos, estamos en un clima frío y hay forma de ambientar, de que el ambiente sea un poco más cálido, siempre tratar de que sea con mucha luminosidad, mucha aireación. El ambiente forma una parte fundamental en este proceso, ¿cierto? Usualmente, como lo hacemos en cama, mirar si hay ventanitas, luces, puertas que podamos abrir y hacerlo para que esta, digamos, circulación de oxígeno y salida de moco sea mucho mejor y realmente el paciente esté teniendo mucho más equilibrio. Muy rico, acuérdese, cuando realizamos cualquiera de estas actividades, estos son actos de amor y estos actos de amor deben ser acompañados de mucho cariño, de mucha ternura, de una ambientación adecuada. Acuérdense que lo que estamos buscando es un cuidado integral del paciente y en la medida que nosotros estemos bien equilibraditos como cuidadores y podamos proporcionar lo mejor a los pacientes, va a ser lo mejor porque realmente se va a convertir en ese acto de amor. Entonces, con esto quería pues como cerrar lo que es esta parte de terapia respiratoria y drenaje postural, preguntas, dudas. Claro que sí, muchísimas gracias Claudia por esta excelente conferencia. Hay muchas preguntas, sobre todo relacionadas cuándo hacer y cuándo no hacer. Entonces, ¿usted recomienda realizar este drenaje y esta terapia respiratoria en un paciente con ventilación mecánica? Allí debe ser dirigido y avalado por el médico, porque si hay respiración mecánica, debe ser indicado por el terapeuta respiratorio o por el médico tratante, porque por las características propias del paciente. Porque muchas veces cuando se tiene respiración mecánica, puede haber algunas obstrucciones dependiendo del tipo de alteración que tenga el paciente. Entonces debe ser indicada por el médico tratante o por el terapeuta respiratorio, o si es fisioterapeuta el que está dirigiendo la parte respiratoria. Un paciente con sinusitis. La pregunta es, ¿puede realizarse? Sí. No hay ningún problema. No hay ningún problema siempre y cuando no haya tenido estatus asmáticos o otras alteraciones. Y hasta donde el paciente siempre hay que tener en cuenta, porque con sinusitis, si está muy congestionado y si el paciente no resiste la terapia respiratoria, debe ser indicada por el médico o por el terapeuta. Un paciente con EPOC se le puede realizar estas terapias y adicionalmente en la posición boca abajo también se le puede realizar. Allí lo indicado es de acuerdo al estadio del EPOC, por tal motivo debe ser orientado nuevamente por el médico o por el terapeuta. Lo que pasa es que las características del paciente, aunque cuando el paciente tiene EPOC, usualmente es indicado, ¿sí? Incluso no solamente la percusión, sino percusión, ¿cierto? Pero hay que mirar si el EPOC, si hay otras alteraciones cardiovasculares, otras, porque estamos hablando de un EPOC, pero no sabemos si hay otras comorbilidades, entonces sí debe ser indicado por el médico por las posiciones. Acuérdense que no todas las posiciones son para todos los pacientes. Si un paciente no ha tenido ninguna enfermedad, no hay ningún problema, pero si ha tenido enfermedades mencionadas o otras enfermedades vasculares o respiratorias o cerebrales, sí debe ser indicado por el médico. En un paciente con traqueostomía se le debe hacer estos drenajes. Debe ser, se puede hacer con mucho cuidado y no todas las posiciones. Y ahí, pues me disculpan que la respuesta sea el terapeuta respiratorio, nosotros como enfermeros. La indicación es si el paciente nos puede resistir y si solamente tiene traqueostomía, hay algunas posiciones que las indican, usualmente sentaditos, ¿cierto? Pero sí debe ser indicado por los especialistas en el área.
Y una última pregunta, Claudia, ¿qué hacer cuando el paciente no puede respirar profundo? Cuando no puede respirar profundo, entonces lo indicado es hacerle, digamos, ir haciendo muy suavemente los ejercicios para ver si podemos ir fortaleciendo la parte muscular, ¿cierto? Y acompañadito de fisioterapia sería muy rico para la parte muscular, pero si vemos que realmente es hacerlo hasta donde él pueda hacerlo y ir incrementando en la medida que vaya dando una respuesta positiva. Porque si el paciente presenta algún malestar, hay que suspender inmediatamente la terapia respiratoria o el drenaje postural. Pero, por ejemplo, en esos pacientes podría ser perfectamente el drenaje postural, ¿cierto? Y hasta donde pueda. Hay otro ejercicio que es con un vasito de agua y con un pitillito y hacer bombitas en el agua. Eso puede ayudarle a fortalecer los pulmones. Y muchas veces también, cuando no pueden hacer una respiración profunda, se coge una botellita de plástico, de agua o de gaseosa, se corta y se coloca la boquillita en la boca y a veces eso ayuda a que pueda hacerlo un poquito más profundo y se puede utilizar con cualquiera de los pacientes. Esa era la última pregunta precisamente, que nos preguntaban cuál es la utilidad o la función del vaso con agua y el pitillo, entonces sería para fortalecer esa función respiratoria. Exacto, para fortalecerla y en determinado momento movilizar un moco, ¿cierto? Entonces se utiliza y se puede utilizar, digamos, hacemos la percusión, la vibración y podemos utilizar al finalizar lo del agua e incluso tomar un poquito de agua se recomienda posterior a la terapia respiratoria o al drenaje postural. Bueno, Claudia, bueno, una última solicitud que nos piden es que si por favor nos puedes compartir el link del video que nos mostraste, porque muchas personas les pareció muy interesante y lo quisieran tener para consultarlo posteriormente. Entonces, si claro, nos puedes. Claro que sí, enseguida se los pongo en el chat. ¿Listo? Muchísimas gracias, Claudia. Entonces ya con esto terminamos. Gracias por aceptar también la invitación. Es un tema que nos compete a todos y que estamos muy contentos y muy satisfechos con tu presentación. Que tengas un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Acuérdense que con la terapia respiratoria y con el drenaje postural estamos evitando enfermedades pulmonares como la neumonía o consecuencias que puedan hacer colapso en los pulmones. Por tal motivo, es fundamental que se implementen en las casas. Que estén muy bien. Gracias, Claudia. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, creo que todos en el chat están muy contentos porque creo que aprendieron bastante sobre la presentación de Claudia Madrigal. Les recuerdo además que todos estos videos se encuentran en dos lugares. En uno, en nuestro Facebook. Recuerden que es Grupo de Neurociencias de Antioquia. Y también van a encontrarlos después en nuestro micrositio, que es cuidarmecuidarte.org.co. Ahí van a encontrar los videos del año pasado, en nuestro Cuidarme Cuidarte, y todos los videos que vamos a producir en este año. ¿Listo? Recuerden que Cuidarme Cuidarte 2021, mejor prevenir que curar, va a ser un evento anual en donde vamos a tener diferentes charlas, conferencias, seminarios, y actividades de sensibilización y formación para las diferentes personas que se vinculan de alguna manera con nosotros, el grupo de neurociencias.